¿Qué cosa eran las estructuras? Nadie lo sabía, ¿verdad? Claro. Era más bien la idea de ir al socialismo, lo que decían eso. Pero realmente yo creo que ahí hay un primer punto que es típico en todo movimiento social, en todo movimiento popular, que es que estamos todos juntos contra algo. Eso, por ejemplo, en la primavera egipcia, contra Mubarak. Y así podemos hacer muchos en la Revolución Francesa contra la monarquía absoluta. El problema viene después, cuando la gente empieza naturalmente a separarse, ¿verdad? Ganamos y ahora qué. Pero ahí es donde yo diría que el movimiento este social y político guatemalteco dio un paso adelante y marcó lo que ya hemos visto que ha pasado en Venezuela y en Argentina. Marcó una orientación política mayoritariamente definida contra el populismo. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a analizar qué tuvo de diferente Guatemala para que entonces esas manifestaciones no cayeran, como por ejemplo cayeron en su oportunidad en Brasil, en Ecuador o en Argentina con el caso del fiscal Nisman. Volvemos con más en HDP. De mi cuenta corre que te quedes encerrada para el resto de tus días. ¿Me oíste? Aquí estoy. Solo por TV Azteca Guate, cerca de ti. En el último Hijos de la Política de este 2015 tenemos el honor de conversar con el doctor Carlos Sabino para hablar acerca de lo que fue este 2015 en Guatemala, un año que, como veníamos hablando, definitivamente cambió las cosas, pero también nos trae muchísimos retos. ¿Cuál va a ser el sistema que ahora vamos a implementar? Porque no solo se trata de cambiar personajes. Doctor Sabino, antes de ir a la pausa, usted comentaba que Guatemala dio un paso más allá. Dio un paso más allá. Que, por ejemplo, yo lo vi en Brasil, en las manifestaciones de Ben Prarrúa en contra de Dilma Rousseff. Uno podía ver pancartas con la cara del Che Guevara y a la par había alguien que ponía más Mises, menos Keynes, y a la par había alguien que decía resarcimiento a mi abuelita, y luego ya cada quien se va como por su necesidad. Y aquí estaba pasando eso, pero aquí de la nada... Bueno, mira, Gloria, ahí hay un poco de coincidencia, casi de azar, diría yo, no de azar, pero de esas cosas que son impredecibles. En Brasil, muchas de esas manifestaciones, las más fuertes, se dieron después que Dilma Rousseff había ganado la presidencia. Ella se sentía fuerte, aunque por lo menos respaldada por 4 años de gobierno que tenía por delante. Aquí la gran suerte que tuvimos fue que se dio justo antes de las elecciones. Al hacerse antes de las elecciones, esa gente que manifestaba se pudo enlazar la idea anticorrupción con la lucha contra algunos candidatos, porque vamos a hablarlo claramente, es la gran mayoría de esa gente, sobre todo más en redes sociales que en físico también, se dirigió en primer lugar contra este señor, el candidato Manuel Valdizón, que se suponía, todo el mundo daba un número que era 44% de aceptación, tenía la presidencia ganada, él se puso a decir que le tocaba y la gente respondió. Ese yo creo que fue el salto
el salto hacia decir, bueno, no es solo la corrupción, vamos a ir a atacar a las personas que van a favorecer la corrupción y que van a favorecer un cierto estilo. Y ahí viene la cosa interesante. Valdizón, porque todo este movimiento se extendió, el máximo nivel de fuerza contra la corrupción llegó hasta la renuncia del presidente Otto Pérez, ¿verdad? Renuncia a principios del 2 o el 3 de septiembre y es casi la víspera de la elección. Ya claro. Cuando él renuncia no hay, creo que ya no se puede hacer ni campaña. Entonces, ¿qué iba a pasar en las elecciones? Yo te aseguro que soy de los pesimistas, más bien, tal vez por lo poco que dijiste tú de mi experiencia pasada, porque he vivido en Argentina, en Chile, en Perú, bueno, en Venezuela, y he visto muchas cosas feas, muchas cosas incluso electoralmente, democráticamente muy desagradables. Pero aquí pasó algo increíble, lo dejaron a Valdizón de tercero, peleando el segundo lugar y perdiéndolo. Y cuando uno leía lo que dice la gente en las redes, uno veía que no era un rechazo simplemente emotivo, o personal, afectuoso, afectivo o antiafectivo. Era un rechazo al tipo de política que representa Valdizón. Ahí pudiéramos encontrar que hay, yo diría que es una percepción de lo que es el sistema. ¿Cuál es el sistema que la gente odia, que la gente quiere terminar? El sistema de que yo recibo apoyo de mucha gente, tengo mucho dinero, con ese dinero hago mucha campaña, reparto prebendas, bicicletas, lo que sea a la población, gano la elección y con eso robo, devuelvo a los que me financiaron y me arreglo para toda la vida. Y sigo dando a los pobres o a los supuestamente pobres bolsitas de comida, dinero en efectivo, lo que sea, hasta que termina mi periodo, mi mandato. Y ahí viene otro que hace lo mismo. Ese es un poco el sistema. Es el sistema muy parecido al de la Roma clásica, vamos a decir, al de la Roma imperial. Los emperadores en un momento funcionaban así, sobre todo en los momentos de crisis. El que tenía dinero pagaba el ejército, tomaban Roma y ahí saqueaban todo lo que podían y seguían. Repartían pan a los pobres, teníamos el enorme Coliseo para entretener a las masas, y ese sistema perverso, que es la perversión de la república, de la monarquía, de la democracia, de todo, pero es el sistema que puede darse, es el que se estaba afincando en Guatemala. Y yo creo que ya tenía bastante fuerza. En la segunda vuelta de las elecciones vino, digamos, el remate de eso. Pero ya el hecho de que Manuel Valdizón, con todo el arrastre que tenía, con todos los... Él gastó más que todos los otros candidatos juntos, Gloria. Sí. Y no sirvió. Y dinero ilícito, o incluso se hizo, yo participé en una manifestación en el tribunal 3 días antes de elecciones para cancelar al partido líder, porque evidentemente ya habían rebasado el techo de campaña electoral. Y aún así él tenía acuerpamiento, digamos, dentro de los 5 magistrados del tribunal había 3 que decían no, el partido se queda. Yo también, fíjate que en eso sí yo tuve discusión con amigos y familiares míos que decían lo mismo que tú, pero yo pienso que fue mucho mejor así. Claro. Prohibir un partido es antidemocrático y es una mancha, hubiera sido una mancha sobre el que ganó y hubiera creado una terrible inestabilidad, porque Valdizón con todo derecho hubiera dicho, bueno, esto es una dictadura, me están cerrando, yo voy primero en las encuestas y me quitan, es un golpe de Estado. No, se pasó del techo de la campaña, sanciónenlo de la forma que se pueda, pero que vaya a jugar el partido, que juegue y a ver si gana, y perdió. Ahora, ¿qué hicieron los guatemaltecos? Se van por Jimmy Morales, un hombre que viene de fuera, una tendencia que está surgiendo también, por ejemplo, en Argentina. Mauricio Macri no es un político tradicional, entonces preferimos irnos con el que no sabe de política, el que no tiene nada que ver, para entonces cambiar las cosas. Pero yo visualizo un riesgo, y es que las personas, si bien están rechazando las grandes campañas millonarias, no pueden pretender que solo con votar y regresar a sus casas las cosas van a cambiar. Y ahora estamos viendo
que a pesar de que Jimmy Morales es nuestro nuevo presidente, no tenemos idea de cuál va a ser el gabinete de gobierno. Él ya anunció que lo va a decir hasta que tome posesión. Por lo tanto, no tenemos idea cuáles van a ser los planes en cuanto a qué hacer con el sindicato de salud o el sindicato de educación o el desabastecimiento en los hospitales, los problemas que está habiendo por el sistema y las reglas de juego que tenemos. ¿Hacia dónde deberían de ir los guatemaltecos para que el 2015 no se quede en eso, en un año de protestas, pero sin propuestas? Claro, fíjate, ahí viene una cosa difícil y yo diría que yo comprendo un poco al presidente electo, yo lo comprendo muy bien. Mira, en el momento que tú sueltas el gabinete van a empezar a llover las críticas, ya le está pasando al presidente actual. No puedes nombrar a alguien porque te van a decir de todo. No, es una decisión política muy aceptable. La mayoría de los gobiernos no sueltan con la constitución completa del gabinete, sino hasta una semana antes. Es algo normal, le estamos pidiendo quizá demasiado. Ahora, ¿qué se va a hacer? Bueno, dejémoslo que actúe y controlémosle. Yo creo que ese es el punto, que ese movimiento no debería parar. Por lo que yo sé, por lo que hablo con alguna gente, no va a parar. La gente está expectante. Hay ciertas, vamos a decir, personalidades y grupos políticos que han insistido en estos 3 meses después de la segunda vuelta en que se cambien las leyes, que el presidente electo de su gabinete, que diga que va a hacer, pero no lo podemos exponer todavía, dejemos que pase este tiempo, ya lo hemos dejado. Yo creo que es una muestra de sensatez muy clara, de madurez realmente de la gente. Tomémonos estos meses, dejemos que los demás se reacomode el panorama y veamos lo que hace. Vamos a criticar sobre hechos, porque yo también decía, ya están criticando a Jimmy Morales antes de haber asumido, ya falta que digan que el gobierno fracasó. Y tú lees los artículos de opinión, hay mucha gente que casi está diciendo que ha fracasado. Pero espérese, si el hombre no ha asumido, falta todavía unas semanas, que son las más importantes, las que terminan. Ahora, lo interesante, para volver un poquito hacia atrás, fue cómo se produjo la segunda vuelta. Y ahí sí podríamos hablar de por qué la gente eligió a Jimmy Morales y no otro candidato. Vamos a volver entonces con eso. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y volvemos entonces para explicar lo que ocurre en la segunda vuelta y también algunas conspiraciones que ya se están dando acerca de nuestro nuevo presidente electo. Volvemos con más en HDP. Programas distintos, vidas al límite, historias engarzadas, Hit M3, los 25 más. Disfruta nuestra franja de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Solo por TV Azteca Guate, cerca de ti. De mi cuenta corre que te quedes encerrada para el resto de tus días. ¿Me oíste? Aquí estoy. Solo por TV Azteca Guate, cerca de ti. TV Azteca Guate, cerca de ti. Estamos cerrando con broche de oro este primer año de HDP, Hijos de la Política, con el doctor Carlos Sabino, analizando lo que fue el 2015, un año en el cual los guatemaltecos realmente lograron vencer muchísimos obstáculos que parecían invencibles hace apenas un año. Doctor Sabino, estábamos hablando antes de la pausa de cómo la segunda vuelta tiene un comportamiento del electorado que también marca un interesante camino para lo que Guatemala entonces ahora está esperando. Claro, fíjate, yo no sé si se acuerda
quienes me están viendo, de toda la campaña que hubo entre julio, agosto y octubre, de que decía que en estas condiciones no queremos elecciones. Sí había conspiraciones, eso era una conspiración, eso era un golpe de Estado. Y extrañamente lo tenían gente de derecha y de izquierda, por lo menos de mi conocimiento personal, había gente que llevaba por una especie de principismo, de purismo, decía hay que cambiar el sistema para que haya elecciones. Y otros que estaban tratando de agarrar lo que podían ahí, ¿verdad?, en algún gobierno provisional. Ahora, el electorado, como te decía, fue muy maduro. Yo no sé, quizá había candidatos mejores, quizá había gente más formada que Jimmy Morales o más conocida, pero Jimmy repuntó el primero, fue el primero que saltó, vamos a decir, de tercer puesto, porque el segundo lo tenía Sandra Torres. Y eso sí era una cosa que se podía prever porque ha pasado muchas otras veces. El primero que sale del pelotón, así como en el ciclismo, que alguien se despega, el primero que sale del pelotón es el que puede, vamos a decir, llevar tras de sí la mayoría de la fuerza. Una vez derrotado Manuel Valdizón, la idea era parar a Sandra Torres. Sandra Torres, a diferencia de Valdizón, tenía un electorado más compacto. Ella nunca bajó de cierto nivel, por eso quedó segunda, pero tenía más resistencias incluso, por su pasado, no entremos en esta época del año a decir cuáles eran las cosas que habían pasado, que todo el mundo conocía en su época de primera dama, incluso antes. Entonces la gente votó como a ciegas, vamos a decir, y a ciegas estamos. Y Jimmy Morales, yo creo que con bastante prudencia ha mantenido esa venda todavía. Bueno, ¿qué va a pasar en el 2016? Bueno, vamos a ver qué hace Jimmy Morales, pero sí yo creo, esto es una especie de vaticinio que a veces es difícil de hacer, yo creo que tenemos por lo menos dos cosas claras. No queremos populismo, no queremos corrupción. Al primer rasgo de alguna de esas dos cosas, la gente va a salir a atacar. Y va a atacar fuerte. Y va a atacar fuerte porque viene victoriosa. O sea que el electorado guatemalteco, las redes sociales, el chapín anónimo, está ahí como esperando la señal de salida. Bueno, ¿qué hace o qué no hace? Me parece que es una de las reacciones más maduras de este electorado que pienso yo que ha influido en otros países con las elecciones que vinieron después. Esa segunda vuelta guatemalteca fue la primera vuelta de las elecciones argentinas, claro, que fueron una sorpresa. Y poco después vinieron las venezolanas. Y también hubo unas elecciones en Colombia. Esa actitud del guatemalteco más madura, más serena, más antipopulismo y antidemagogia ha influido realmente continentalmente. O sea que yo creo que, bueno, tenemos que ver. Otra cosa que habría que destacar es que si bien hay una diferencia entre el voto de la capital, algunos centros urbanos y el interior rural, digamos, sobre todo, la diferencia no fue tan marcada. Aquí el interior rural no se volcó totalmente a Valdizón. Yo me tomé el trabajo y ojalá que creo que todavía se puede hacer, de ir a entrar a lo que el Tribunal Supremo decía, por ejemplo, bueno, Quiché, vamos a decir, municipio Nevaj. ¿Cómo votó Nevaj? ¿Cómo votó, qué sé yo, Varillas, Huehue? Así, y no, había de todo. Claro. Pero no era que Valdizón o Sandra Torres arrasaban. No. Lo cual también denota que cuando el electorado no es manipulado por un populismo de las bolsitas o las camisetas, tampoco su reacción natural es irse con esos candidatos. No, incluso que las bolsitas y las camisetas, pues ya no tienen tanto efecto como tuvieron antes. Claro. Hay otra cosa, doctor Sabino, interesante, porque muchas personas dicen, ¿por qué Guatemala? Y digamos, entre el papel que jugó la CICIG, la Embajada de Estados Unidos, mucha gente dice, ¿por qué los gringos dejan que caiga Venezuela o que caiga Brasil o que caiga Argentina, que son países con unas extensiones de territorio grandísimas, con una capacidad de industria que Guatemala, pues por su tamaño, nunca pudiera tener?
Sin embargo, muchas personas dicen, no, porque Guatemala es estratégica. Y empezaron a surgir conspiraciones. Sí. Yo escuché conspiraciones desde que Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina vendían pasaportes guatemaltecos diplomáticos a terroristas musulmanes, hasta que por el escándalo de los niños huérfanos que estuvieron regresando de la frontera de vuelta, eso también trajo una preocupación para hacer la Alianza de la Prosperidad entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Sí. Y que obviamente una injerencia de los Estados Unidos directa hubiera sonado muy feo. Entonces la CICIG, que es un poco más querida por, digamos, la Unión Europea o las asociaciones socialdemócratas, servía de excelente pantalla para entregar los resultados, pero que quien estaba detrás haciendo la investigación es la CIA. ¿Qué tanto puede tener Guatemala de especial que no tienen otros países como para hacer ese esfuerzo si es que realmente fue así? Bueno, no, yo no creo que Guatemala sea especialmente estratégico, no creo que por ese lado vaya la explicación. La explicación puede ir por el lado de que es el Departamento de Estado y trata de influir aquí y allá, y este es un país más fácil para influir que otros. Anda a influir a Brasil o a Argentina, como tú dices, países muy grandes. No sé, en la historia hay cosas que nunca quedan claras y realmente yo no sé qué pensó. Sí da toda la impresión de que la CICIG no hizo todo el trabajo, ni el Ministerio Público local, que aquí vinieron de afuera, seguramente la CIA, aportando un volumen grande de datos, o tal vez que se sabían muchas cosas. Normalmente ocurre así, que se saben las cosas y no se actúa. ¿Quién no va a saber los casos de corrupción de cualquiera de esos otros países que hemos mencionado? Sí se sabe. Lo del Triángulo Norte, bueno, puede ser. A mí me suena realmente, no sé, me suena muy poca cosa lo de, ¿cómo dijiste se llamaba esta iniciativa de... de la Alianza para la Prosperidad entre El Salvador y Honduras. ¿Qué prosperidad puede haber con $1.000 millones? Eso es una gota de agua, ni siquiera alcanza para equilibrar el presupuesto de Guatemala. Y eso se reparte en 3 países en 5 años. O sea, si por ese lado piensan que pueden cambiar las cosas, pues yo pienso que, como muchas veces ocurre, el Departamento de Estado está completamente equivocado. Con $1.000 millones no hacemos nada, aunque pongas a la gente más honesta del mundo. Ese es poco dinero. No, puede haber habido algo de eso, uno no sabe. Mira, ahí, cuando Arben subió al poder aquí en el año 51, pues el Departamento de Estado estaba muy contento, porque decían que un militar nunca iba a ir al comunismo, los militares siempre eran de derecha. Bueno, ellos también trabajan con esquemas muy burdos. Claro. Y acá vaya a saber qué pensaron. Por eso digo yo que fue como la coyuntura, podrían haber salido y acusado a este o aquel. También se habla de casos de drogas, ¿verdad? La famosa Reina del Sur que habló y que dijo. Todo es coherente, todo es posible. El problema es que estamos ante varias posibilidades, todas verosímiles. Pero lo interesante fue cómo tomó la gente eso. La gente no lo soltó. Y la gente lo planteó, y diría yo sí, en el momento crucial de un cambio político. Entonces, eso es lo que ha dado el 2015. Yo espero que se mantenga el movimiento y que por lo menos con ese eje antipopulista, que se rompa, que se pueda ir rompiendo el sistema en ese sentido al menos. Tampoco esperemos que el gobierno que venga sea perfecto y tampoco esperemos que se vaya a resolver todo en 4 años. Ningún gobierno resuelve todo en 4 años, además aparecen problemas nuevos. La gente debería dejar de ser menos, ¿cuál sería la palabra? Menos ilusa en materia política. No es que es como esas promesas de Año Nuevo, ¿verdad? Sí, yo voy a dejar de esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer... Bueno, pero tú no vas a cambiar, no vas a ser una persona totalmente distinta de un día para otro. Exacto. Entonces, confórmate con reducir la cantidad de no sé qué o aumentar la cantidad de tal otra cosa, pero hasta ahí llegamos. Entonces, bueno, si este país vuelve a crecer o se mantiene su crecimiento y crece un poco más, si se siguen explorando y atacando casos de corrupción, si se hace un poco más eficiente la administración, bueno, ya podríamos darnos por satisfechos y seguir viendo qué ocurre.
Doctor Sabino, ha sido la verdad muy enriquecedor y yo creo que para las primeras personas que lo conocen ahorita en este programa, pues recomendadísimo que vayan a buscar los libros del doctor Sabino. Él tiene un libro excelente que se llama La historia silenciada de Guatemala, en 2 tomos, que abarca la historia desde el año 45 hasta el año 89, y así de bonito como lo escuchan hablar, así de entretenido es leerlo, así que yo se los recomiendo, está en todas las librerías del país, pero sobre todo por su gran conocimiento y experiencia. Y ya estamos llegando a los últimos minutos del programa, pero doctor, con toda la sabiduría que usted tiene y en todos los países que ha estado, pues un mensaje para la juventud, porque usted en carne propia vivió el camino de aclararse las ideas y empezó su trayectoria política desde un punto hasta llegar a otro. Correcto. Sí, bueno, mi mensaje es que traten de pensar con su propia cabeza, que en materia política no sean tan emotivos, que reflexionen, que analicen y que vean la realidad. La realidad no siempre son los datos que se difunden, porque hay datos muy manipulados. Que conversen con gente y que sean activos. Yo diría más, no dejen que les arrebaten o que les arranque su libertad. No hablemos de la libertad en general, su libertad. Cuando un gobierno te impide cambiar moneda, cuando no te deja leer, no sé, la prensa con toda libertad, cuando te bloquea páginas de internet, cuando te pone penas o castigos por cualquier cosa, bueno, esa es tu libertad. Tienes una sola vida y esa vida, si no la vives en libertad, no vas a poder hacer gran cosa y va a llegar un momento que te sientas arrepentido de no haber vivido. Lucha por tu libertad porque esa es la condición para tu felicidad. Muchísimas gracias, doctor Sabino. Esto fue todo por este año 2015 en Hijos de la Política. Definitivamente cerramos con ese mensaje. Viene el 2016 y en las palabras de Thomas Jefferson, el precio de tu libertad es su eterna vigilancia. Así que a empezar a ser hijos de la política mucho más vigilantes de lo que se viene, empezando por supuesto por la causa personal para entonces poder contribuir a la sociedad. Nos vemos hasta el próximo año. Muchísimos éxitos.